Olá, boa tarde a todos. Depois dessa excelente palestra, né, a fala do professor Zarcá, com a tradução da professora Isabel Limonde, iniciaremos as comunicações. Antes do início das comunicações, gostaria de fazer algumas solicitações básicas para os apresentadores, só um momentinho. Primeiramente, eu gostaria de pedir para aqueles que não forem fazer a apresentação, que desliguem as suas câmeras, por gentileza. O tempo de cada apresentação será de 20 minutos e, com o término das 3 apresentações, nós teremos 30 minutos para as perguntas direcionadas aos apresentadores. Tá? Para isso, faremos os mesmos procedimentos utilizados na palestra do professor Zarcá. O evento será gravado e também transmitido pelo YouTube. Nessa mesa, onde eu estarei como mediador, nós teremos a presença do professor Carlos Bausi, da Universidade Nacional de Córdoba. Em seguida, o Luiz Carlos Santos da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e, em seguida, a Diana Paula, da Universidade Nacional del Sur. Por gentileza, o professor Carlos Bausi. Gracias, Delmo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, gracias, Delmo. Ahí está, se escucha. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Quería agradecer, bueno, en nombre de Delmo, que está justo casualmente acá, a la comisión organizadora, a Clovis, a Alan, a João Gabriel, a Joana, que han hecho un trabajo extraordinario en muy poco tiempo y en las condiciones que todos conocemos, que no dejan de ser todavía novedosas. Así que felicitaciones, compañeros. Mi trabajo, mi presentación, tiene un título provisorio y es la pregunta de por qué Hobbes mecanizó el Estado en Leviatán, o maquinizó el Estado en Leviatán. Fue creciendo orgánicamente, y se ha transformado en un monstruo imposible de exponer en 20 minutos de leer, así que voy a tratar de exponerlo hablando lo más lento posible, y en todo caso voy a tener que seleccionar partes, y en cualquier caso, en el turno de preguntas, si interesa, puedo ampliar. Después de la intervención, la excelente intervención del profesor Zarcá, me da un poquito de vergüenza decir que el origen de este trabajo fue allá en el 2018, fue el aniversario número 80, cuando se cumplieron 80 años, 8 décadas, de la publicación del libro de Carl Schmitt sobre el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes. Los argumentos de Zarcá, que ya los había escuchado, ya los había publicado más en extenso en otra ocasión, me parece justos, me parecen inapelables contra la apropiación, lo que Zarcá supo llamar la apropiación nazi de Schmitt, pero sin embargo creo que todavía hay algo en el cual el libro, al menos un aspecto en el cual el libro de Schmitt fue valioso, y es lo que tiene que ver con el tema de mi trabajo. Schmitt fue el primero, hasta donde yo conozco, en llamar la atención sobre las 4 figuras con las cuales Hobbes compara al Estado en el Leviatán. Esto muchos de ustedes lo conocerán. El Estado es un dios, es un hombre, es un monstruo y es una máquina. Todas estas figuras fueron atendidas en su momento, empezando por el monstruo, que se trasladó desde el Leviatán al propio autor. Recordarán, dice que se conoció a Hobbes en su tiempo, incluso más allá, hacia fines del siglo XVII, como el monstruo de Malmesbury. También dentro de la tradición del teorema de la secularización se pensó la asimilación del Estado a un dios mortal, también el hombre. Sin embargo, la máquina fue la que menos atención se le prestó, la idea de la máquina, de comparar el Estado con una máquina. Y esto a pesar de que ya en vida de Hobbes, alguien tan ilustre como Pufendorf dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: el señor Hobbes nos ha aportado un muy ingenioso diseño de un Estado civil concebido como un hombre artificial.
Ni siquiera la autoridad de un, hasta ahí la citan, ni siquiera la autoridad de un Pufendorf hizo que se prestara atención a este aspecto de la obra joyesiana. Esto fue algo que, hasta donde yo pude investigar, fue algo que permaneció constante, este silencio, esta desatención a este aspecto del Leviatán, y del Leviatán en particular, ya voy a ir a eso, durante siglos, hasta que, bueno, después de la solitaria mención de Schmidt en 1938, hasta que, hasta donde yo sé, y en una coincidencia muy curiosa, una sincronía increíble, en el mismo año, en 1999, se publicaron dos textos, un largo artículo de Quentin Skinner, Hobbes and the Purely Artificial Person of the State, y el libro de Horst Bredekamp, Thomas Hobbes Visual Strategien, de las estrategias visuales de Thomas Hobbes, en las cuales ambos le prestan atención desde distintos puntos de vista a esta aparición del lenguaje, de todo un vocabulario y toda una serie de recursos ligados al artificio, ligados a la técnica, toda una familia semántica. Voy a usar un poco indistintamente técnica, máquina y artificio, porque creo que están íntimamente vinculados, luego en todo caso se puede conversar. Skinner lo que hizo fue prestar atención en particular a la aparición en el capítulo 16 del Leviatán, de esta figura de la persona, que él le va a llamar la persona puramente artificial del Estado, haciendo énfasis en lo artificial y demostrando que a partir de ahí Hobbes crea la teoría de la representación política, que da pie al nacimiento, esto lo va a decir en un texto posterior Skinner, de lo que todavía el día de hoy entendemos como Estado, es decir, el nacimiento del Estado moderno. Entonces, y Skinner trata de responder, o por lo menos se lo pregunta, la cuestión de por qué Hobbes solo hizo esto en 1651 y no antes, cuando lo pudo haber hecho, no en su obra política anterior, ni, y esto lo añado yo, ni en su obra posterior, tampoco vuelve a frecuentar este vocabulario maquínico, entusiastamente maquínico y artificial, sobre el artificio. En el caso, y Skinner, por otra parte, no le presta atención al resto de las apariciones en el cuerpo del Leviatán, en el texto, de analogías de apariciones auspiciosas, de usos positivos del vocabulario artificialista, que yo voy a tratar de pasar revista un poco rápido en la segunda sección. Con lo cual, digamos, no era el tema de Skinner. Skinner estaba preocupado exclusivamente por esa novedad del capítulo 16. Bredekamp, por otro lado, sí le presta atención en su libro, de hecho está dedicado a eso, al uso que Hobbes hace de la imaginería maquínica, y piensa que la hipótesis de Bredekamp es que tratándose de una materia invisible en una época de primacía de la vista y de lo sensible, en particular de lo visible, la serie de analogías, comenzando por el título, el grabado de la portada del Leviatán, este hombre gigante tan famoso, sirven para llenar de carnadura y para captar la atención de aquello que las palabras solas no podrían convocar, de esa atención. Bredekamp, por otro lado, no se pregunta por qué, no se hace la pregunta de Skinner, por qué en Leviatán y solo en Leviatán sucede esto. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer es, creo que estas dos perspectivas, la de Bredekamp y la de Skinner, son complementarias. Lo que yo voy a tratar de hacer es indagar esta complementariedad, primero mostrando los lugares, los pasajes en los que Hobbes hace el elogio del artificio, en qué sentido los usa, y después tratando de dar una respuesta muy tentativa, muy provisoria a la pregunta de Skinner. La pregunta que Skinner se había hecho también en Reason and Rhetorics, ¿no? ¿Por qué Hobbes cambió de idea? ¿Por qué adoptó esto? Pero además, ¿por qué Hobbes cambió de idea solo en este texto y posteriormente no solo antes, ¿no? Sino que tampoco después? ¿Qué hay en Leviatán que lo llevó a adoptar esta estrategia? En cuanto a las apariciones del vocabulario artificialista, el más famoso, y es aquel al que le presta más atención Bredekamp, y es uno de los textos, seguramente uno de los textos más extraordinarios, literariamente hablando, de Hobbes, es la introducción del Leviatán, que empieza, recordarán, ¿no? Nature, the art whereby God had made and governed the world. Empieza con la palabra naturaleza,
¿no? Y la palabra naturaleza continúa diciendo esta naturaleza, este arte, la naturaleza es asimilado a un arte, es imitado por el arte del hombre de tal manera que éste puede crear algo así como vida artificial. Esta idea de vida artificial es una de las primeras, creo que es una de las primeras apariciones, una idea que para nosotros es hoy un lugar común. Y sigue haciéndole elogio de esta capacidad humana de generar artificios en todo este extraordinario texto que forma la introducción, estas 2 páginas, 3 páginas, depende de la edición. Uno diría, tiene que leer ahí, en favor de una desvalorización de su opuesto, que sería la naturaleza. ¿Por qué? Salvo, lo voy a tratar de señalar a propósito de otra de las ocurrencias, porque Hobbes va a plantear una contraposición de entrada y que se va a mantener constante. De hecho, este texto, la introducción, va a marcar el resto de las apariciones del vocabulario artificialista que van a servir como, se pueden entender como irradiaciones a partir de este texto que marca la intención hobbesiana, la intención además de cómo quiere ser leído. Por eso te ha puesto al principio. Hobbes contrapone naturaleza y artificio, y las sucesivas apariciones del término artificio van a estar cargadas positivamente, mientras que, y eso habría que verlo más en detalle de lo que puedo decirlo aquí, la naturaleza, por otro lado, va a ser devaluada radicalmente. El primer lugar, entonces, el primer texto es esta introducción con todos sus símiles entre las partes del cuerpo natural humano y las partes del cuerpo artificial de este gigante, de este autómata androide con forma humana, que es el Estado, para tratar de entender, a la luz de algo que sería comprensible, como es el funcionamiento de las máquinas, entender cómo funciona esa institución que tiene un carácter tan artificial como las máquinas, que es el Estado, que es una creación, un invento, algo que no existe en la naturaleza. Y eso es una virtud suya. En fin, ese texto es extraordinario. Más adelante yo diría que hay que reparar al menos en 4 o 5 pasajes. Uno es la descripción que va a hacer Hobbes del lenguaje en el capítulo 4 como una invención humana, sobre todo por el lugar importantísimo, el lugar central que va a tener el lenguaje en la constitución del pacto, en la segunda mitad del libro, en la segunda parte del libro, a partir del capítulo 16, 17, sobre todo. Remarcar que su origen es este. ¿Cómo puede ser, uno se preguntaría, que Hobbes piense que el lenguaje es una invención cuando no se conocen seres humanos sin lenguaje? Bueno, ahí va a recurrir Hobbes para fundamentar su definición del lenguaje o su descripción del lenguaje como una invención, como un artificio, como una creación humana, al episodio del Antiguo Evangelio, del Viejo Testamento, el episodio de la Torre de Babel. Las lenguas que nosotros hablamos, las que son importantes para pensar la ciencia, para construir la ciencia y para pensar el estatuto de este objeto particular que construimos en esta ciencia que él practica, la scientia civilis, son artificios. Por lo tanto, los podemos conocer, podemos manejarlos con soltura porque son nuestra invención. Nosotros sabemos cómo son, sabemos cómo funcionan. En fin, más adelante tenemos el capítulo noveno, el cuadro sinóptico de organización del esquema de las ciencias, donde Hobbes, como sabemos todos, Hobbes divide entre la filosofía natural y la filosofía civil o política, contrapuesta a la natural, donde la filosofía civil o política trata justamente de lo artificial. Más adelante, Hobbes, en las Six Lessons de 1656, va a extraer las consecuencias de esta disyunción entre natural y artificial en el cuerpo de las ciencias, y va a decir que hay una distinción epistémica, hay una diferencia epistémica, y esta diferencia epistémica favorece a las ciencias del artificio, por esta misma razón que daba respecto al lenguaje, porque al ser el estado de construcción nuestra, nosotros podemos saber con exactitud cuáles son las causas, sus causas, porque lo hicimos nosotros, y por lo tanto conocer con exactitud, otra vez con certeza plena, sus propiedades, mientras que la naturaleza, al ser obra de Dios, digamos, puede suceder por una u otra causa que nosotros solo podemos indagar tentativamente. Otro elogio del artificio en este capítulo. Voy a ir un poco rápido, habría que tener en cuenta el estatuto de las leyes de naturaleza, en los capítulos 14 y 15, que siendo leyes de naturaleza terminan siendo ineficaces y no sirven,
y esto a pesar, no desconozco los argumentos de Taylor y Warrender, pero no sirven para el propósito que es asegurar la paz, algo que todos conocemos. Ya, entonces, a esas leyes de naturaleza hay que suplirla por leyes artificiales, que son las leyes positivas, las leyes emitidas por voluntad del soberano. En fin, un poco más adelante, y disculpen la rapidez de esto, si no, no vamos a llegar. En el capítulo 17, él va a volver a la pregunta de, bueno, ¿por qué? A la pregunta aristotélica, o a la pregunta sobre la opinión de los animales políticos que al menos se remonta a Aristóteles, las abejas y las hormigas, y Hobbes va a decir, bueno, no, nuestro consenso, a diferencia del que sucede, el que se da entre los animales, nuestra concordia no es natural, se produce por artificio, se produce por convención, se produce por pacto, y por eso también es virtuosa. Los animales no eligen, por lo tanto, no hay ninguna virtud en esa organización pacífica y perfecta, por otro lado, ¿no? Por último, simplemente reseñarlos. En el capítulo 19, Hobbes va a pensar la eternidad artificial, y esto es importante porque este hombre magno puede ser eterno a diferencia de los hombres naturales sujetos a la decadencia, al tiempo, a la muerte, y por lo tanto supone una ventaja del artificio respecto a la naturaleza, la posibilidad de que a través del establecimiento del correcto derecho de sucesión se lo dote de una vida internamente eterna, de una eternidad artificial. Y más adelante, en el capítulo 21, va a hablar de las leyes como cadenas artificiales, haciendo el elogio de las leyes, ¿no? Y en ese sentido del artificio. Bueno, en fin, hay algunas apariciones, hay otras ocasiones en que Hobbes usa, en todo caso después volvemos si hay tiempo, y acá salteo una sección completa en la cual reconstruyo brevemente el estado de la cuestión de las relaciones naturaleza-artificio, o la percepción que se tenía y la evaluación que se tenía de esta díada en la relación entre naturaleza y artificio, para mostrar que en tiempos de Hobbes, que a comienzos del siglo XVII, en un proceso que ya había comenzado en el Renacimiento, se produce una rehabilitación del artificio que inveteradamente, secularmente, había sido considerada como de menor valor, como una naturaleza devaluada, ¿no? En la modernidad esto cambia, y este cambio es tan masivo, este cambio debe atribuirse, entre otros factores, al éxito de la técnica surgida de la nueva ciencia del siglo, entre los siglos XVI y XVII, en particular en la construcción en algunas ramas. Una muy determinada, por ejemplo, es la construcción de relojes automáticos, empresa en la cual participaron, entre otros, Galileo y Huygens, y que en tiempos de Hobbes se había vuelto un artefacto bastante común, muy impresionante. Hoy para nosotros es algo muy obvio, ¿no? El reloj, pero en ese momento era la primera vez en la historia que ciudadanos a pie, ya no los grandes nobles, ya no la iglesia, podían tener acceso a este instrumento que parecía mágico. Y entonces, lo que digo es que Hobbes va a aprovechar este estado de opinión respecto al valor de los artificios para trasladar las virtudes, para intentar que las virtudes que se adjudicaban a los artefactos técnicos, a las máquinas, en particular a los artefactos automáticos, como el reloj, estas virtudes serían la regularidad, la confianza, la predictibilidad, en suma, tratar de asociarlas, describiendo al Estado como un autómata, a esta institución que él quiere fundar y volverla así, confiable, regular, predictible, y por lo tanto facilitar la aceptación de su propuesta política, que ya Alzi, saben. Sí. desculpe interromper, faltam 5 minutos. Bueno, gracias. Damos paso directamente al final. Paso directamente a las conclusiones, en todo caso después volvemos. En las conclusiones me pregunto, por un lado, de dónde pudo haber tomado Hobbes, cuál puede haber sido la fuente de adopción de esta imaginería. Esto no es tan importante, acá paso por las opciones que analizo, son la obra de Harvey, de William Harvey, sobre el movimiento de la circulación y la sangre en los animales, de la circulación de motus sanguinibus in animalibus, donde Harvey describe
Harvey, a quien Hobbes conocía muy bien, cuya obra conocía, Harvey describe el funcionamiento del cuerpo humano en términos de una máquina que funciona automáticamente. El problema es que no sabemos cuándo leyó Hobbes a Harvey. Por otro lado, la otra alternativa es Descartes, que lo precedió a Hobbes en el empleo de esta imagen del autómata, fundamentalmente en el Tratado del Hombre de 1632. El problema es que ese texto quedó inédito hasta después de la aparición del Leviatán, hasta 1652. En todo caso, la cuestión de las fuentes no es tan importante, o sí, pero es medio imposible de responder, porque muchos sabrán que hay una laguna documental en los años de composición en el Leviatán, entre 1648 y 1650, casi no quedan cartas relativas a la publicación, no hay testimonios, entonces sobre esas intenciones es difícil especular. Hablando de especular, ¿por qué entonces Hobbes habría decidido adoptar esta imaginería en Leviatán, y solo en Leviatán, no antes ni después va a desaparecer? Entiendo que esto llama la atención sobre algo que he tratado de contar aquí mismo, en otros coloquios, sobre la excepcionalidad que tiene el Leviatán en la obra hobbesiana, y que debe entenderse, entre otras novedades que el texto presenta, otras novedades que además tampoco van a persistir después. No es solo que son novedades con respecto al pasado, sino también que son excepcionales respecto al futuro. Es decir, Hobbes tiene una intención particular para este texto que, pasado su momento, abandona. Entiendo, a ver, lo voy a resumir muy brutalmente dicho, que lo que Hobbes quiso hacer efectivamente es aprovechar retóricamente, no sé si está Patricia Nakayama acá, me va a retar por el uso de retórico, en todo caso ella puede ampliar un poco mejor en qué sentido se puede entender retórica. Retóricamente, aprovechar un estado de ánimo, un juicio compartido por la cultura de su tiempo respecto al valor positivo que tenían los mecanismos, ahí está Patricia, respecto al valor positivo que tenían los mecanismos artificiales, las máquinas, etc., para asociar sus virtudes entonces al Estado. Ahora bien, cuando hablamos de retórica, uno puede decir, bueno, no, retórica es todo, todos los textos tienen una estructura, tienen una forma de plasmar su intención, y eso se puede entender por retórica en sentido técnico, perdón Patricia, y luego hay un sentido más circunstancial, coyuntural, uno diría oportunista, me atrevería a decir, por el que también lo utilizamos en un sentido medio negativo a retórica, que creo que más allá de la connotación negativa es la que Hobbes, que no estaba convencido, que no compartía el entusiasmo de su época por el valor de los artefactos, por eso no está reflejado en toda su obra, que incluso en el debate posterior con Boyle, que fue muy famoso por el libro de Shaping y Schaffer, Leviathan and the Earth Pump, pero también por otro rasgo que acá tomo algunas citas que muestran que Hobbes distaba de compartir el entusiasmo de su época por los mecanismos y por los autómatas. En este libro en particular lo aprovecha un poco, como les digo, oportunistamente, aprovecha este estado de ánimo, este consenso extendido en su tiempo respecto al valor que tenían estos instrumentos, para asociarlo a su propuesta, y de esta manera encontrar, y con esto termino, encontrar un lugar, un territorio neutro, un lugar común, que pueda ser compartido tanto por quienes, como dice en la dedicatoria, recordarán, por quienes piden demasiada libertad, y entre quienes piden demasiada autoridad. Por eso se puede servir de la retórica, a pesar de que, y de la retórica en este campo particular, a pesar de que él tan famosamente había condenado su uso en la ciencia desde Elements en adelante. Bueno, en todo caso conversamos después. Muchas gracias, muito obrigado. Graças, Valci. Muito obrigado. Agradecemos aí pela apresentação e iremos para o próximo apresentador. É o Carlos. Carlos já está presente, professor Carlos? Luiz Carlos Santos. Luiz Carlos?
peço, então, para aguardarmos um instante para a gente conseguir localizar o Luiz Carlos em alguns minutos, por favor. Passamos para o próximo? Ok. Passamos, então, para a Diana. Diana Paula, encontra-se? Diana? Hola, ¿me escuchan? Olá. ¿Me ven? Sim, sim, sim. Perfecto. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi ponencia se titula Una aproximación a la relación entre política y física en el Leviatán, la analogía del Estado como autómata y como cuerpo. En este sentido, bueno, la ponencia de recién de Carlos Balsi me sirve y creo que silvana bastante, aunque hago un recorrido un poquito distinto. El objetivo digamos, de mi trabajo, ¿no? es abordar un poco esta problemática que ya tiene tradición dentro de la crítica hobbesiana, que es la relación entre ciencia civil y ciencia natural, entre política y física, pero mi idea, o la intención por lo menos, era acercarme a este vínculo, ¿no? Desde la consideración de la analogía que introduce el Leviatán, entre el Estado y un hombre o cuerpo que es precisamente artificial, un autómata. ¿Sí? Bueno, primero hago brevemente referencia a algunas posturas con respecto a la relación entre ciencia civil y ciencia natural. Luego me referiré al pensamiento analógico y metafórico. Después analizaré la relación entre política y física como aparece en la analogía, y a su vez sacaré una mínima conclusión de lo que dice esta relación sobre la propia analogía, en cuanto a analogía, ¿no? Bueno, el problema, ¿no? de entender la relación entre política y física en la obra de Thomas Hobbes ha sido, digamos, objeto de debate, ¿no? Como ya señalara Malcolm en un congreso en 1990, tanto el paralelismo como la distinción entre ciencia civil y ciencia natural se reiteran a lo largo de la evolución de su pensamiento, y la dificultad radica generalmente en dilucidar el tipo de relación, ¿no? entre estas dos ciencias. Y Malcolm dividió la crítica, ¿no? en dos grandes grupos, entre los que sostienen que habría una estrecha relación entre política y física, y otros que sostienen la tesis de la autonomía, de que la ciencia política sería independiente en cuanto a ciencia de la ciencia natural. A su vez, dentro de los que defienden que hay una relación, a su vez dividen en dos grupos, ¿no? Una versión débil y una fuerte. Según la versión débil, Hobbes aplicaría el método de la física, ciencia natural, a la teoría política, con lo cual habría un vínculo paralelismo, pero no una derivación o deducción lógica, mientras que en la tesis fuerte, la ciencia política sería precisamente una derivación o deducción desde la física a la política, pasando a través de la psicología de las pasiones, concebida en términos mecanicistas, ¿no? En particular, bueno, lo que intento de hacer, ¿no? es focalizarnos, focalizarme solamente, digamos, en el Leviatán, no toda la obra, y aproximarnos un poco a esta problemática, pero partiendo desde las imágenes concebidas como metáforas conceptuales, ¿no? O una analogía como construcción epistemológica de lo real, ¿no? Tradicionalmente, las metáforas o analogías eran consideradas más bien como un recurso ejemplificador, añadido, como un adorno, como una mera comparación, y sin embargo,
digamos, en el último siglo, siglo XX, ¿no? Se ha empezado a revalorizar el carácter conceptual y cognitivo de la metáfora, por ejemplo, a partir de los trabajos de Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana. Y según la tesis de los autores, ¿no? Las metáforas y analogías estructuran nuestros conceptos, nuestras experiencias y acciones, y las metáforas conceptuales, ¿no? Son un recurso permanente, imprescindible del habla cotidiana para estos autores, y un fenómeno conceptual y de pensamiento de suma relevancia para la cognición. Las expresiones metafóricas utilizan palabras correspondientes a un dominio base, que generalmente se refiere a procesos perceptivos y motores aplicados a entidades físicas, o sea, toma imágenes de lo sensible, para hablar de fenómenos correspondientes a otro dominio, que es el dominio meta, y que muchas veces es del orden de lo abstracto, ¿no? De esta manera, lo abstracto es conceptualizado, pensado y experimentado en términos del análogo meta, que sería el campo de lo sensible. Por eso la relevancia de la metáfora, ¿no? Para este pequeño recorte, está precisamente en tomarla en su carácter conceptual, o sea, en su capacidad de construir conceptos, y no ser solamente representación de un concepto. Digamos, en nuestro caso, ¿no? Consideramos como los conceptos de política, Estado, se construyen, ¿no? Parcialmente a partir de imágenes provenientes de otros ámbitos, como lo son el de la naturaleza, cuando se refiere a cuerpo, organismo, enfermedad, incluso cuando esto se concibe de manera mecanicista, ¿no? Y por otro, el ámbito de la manufactura, que da cuenta precisamente del artefacto, del artificio, o la imagen del autómata. Consideramos la analogía en íntimo vínculo, ¿no? Con la metáfora conceptual, precisamente porque la analogía es la base, digamos, de la metáfora. Y bueno, también como señaló Carlos Balsi antes, ¿no? En este sentido también, con este planteo de la metáfora la metáfora conceptual y la analogía, nos corremos de la propia definición y rechazo de Hobbes a las metáforas, ¿no? que para él se corren completamente del método científico, oscurecen, nubilan a la razón, generan contradicciones, ¿no? y paradójicamente constantemente las usa, ¿no? Entonces, la idea es considerar la metáfora, ¿no? En su carácter de construcción de conceptos. Bueno, lo que yo tomo para analizar es la introducción del Leviatán. En la introducción del Leviatán aparecen muchísimas analogías o similitudes entre dominios distintos, ¿no? Por una parte, entre el dominio natural u orgánico y el ámbito de los artefactos, ¿no? En cuanto a las partes de un cuerpo, se conceptualizan como si fuesen partes de una máquina, y a la vez a la máquina se le aplica el concepto de vida, ¿no? Pero artificialmente, procediendo a esto a través de una analogía con los seres vivos, ¿no? Por otro lado, otra de las similitudes, ¿no? Que se dan es entre la creación del Estado y la creación de un artefacto como un reloj, entre el hombre y Dios, y entre Dios y un artífice, por transición entre el hombre y un artífice, entre la creación del Estado y el momento bíblico de la creación, y entre el hombre natural y el Estado, ¿no? O las partes de un cuerpo natural y las partes de un Estado. Lo que nos interesa rescatar, digamos, de la introducción, ¿no? Es precisamente que Hobbes utiliza la palabra autómata, y considera también que los organismos vivos pueden ser considerados en su estructura, ¿no? como autómatas. Como han señalado, digamos, muchos autores, la ciencia física concibe, a partir de la modernidad, ¿no? La naturaleza como si fuese una gran máquina con ruedas, engranajes, donde cada pieza es un cuerpo que se mueve y mueve a otros a partir de causas eficientes, que suponen a su vez leyes de funcionamiento.
En la introducción al Leviatán, Hobbes pone varios ámbitos en relación, ¿no? Por un lado, el ámbito de la técnica, el ámbito de los artefactos, ¿no? Con el ámbito de la naturaleza. Esta operación tiene como base histórico-epistemológica el cambio del modelo explicativo organicista al mecanicista, que se caracteriza por un lado por considerar la naturaleza como si fuese una máquina, y por otro, por habilitar la construcción de máquinas y artefactos a partir de elementos naturales gracias al saber técnico. En este sentido, el arte, la técnica, permite crear una vida artificial, es decir, un artefacto con movimiento y funcionamiento propio. Tras establecer las relaciones entre el ámbito de la naturaleza y el ámbito de los autómatas, es decir, organismos vivos que pueden ser considerados como máquinas, introduce el ámbito de lo político, ¿no? Y compara al Estado con un hombre artificial, lo considera como un artefacto creado por los hombres como imitación del arte divino, y procede a comparar las partes del cuerpo político con las partes del cuerpo natural. De esta manera, en la imagen del Estado como autómata, como cuerpo artificial en movimiento, se dan simultáneamente dos operaciones. La analogía de las partes del Estado con las del cuerpo humano, denominada generalmente analogía orgánica, y la analogía del Estado con un artefacto, como por ejemplo un reloj, que decidimos llamarlo analogía de la manufactura. Ambas están mediadas por la analogía entre el autómata y el cuerpo humano. En esta conceptualización metafórica del Estado como hombre artificial, los hombres constituyen su materia y sus artífices, mientras que los pactos, derechos y obligaciones constituyen el ensamblaje de las partes que permitirían el funcionamiento del Estado, al modo de un organismo vivo. Estos ensamblajes responden a la naturaleza de la materia, en este sentido tiene cierto carácter físico, ¿no? Y a su vez a la finalidad del constructo, que es la seguridad, la protección y defensa de los hombres, y en este sentido tiene un sentido técnico. De esta manera, al aludir al Estado como hombre artificial, Hobbes lo conceptualiza como un mecanismo con jerarquías, articulaciones internas que le permiten funcionar como unidad, articulaciones conceptualizadas a partir de las relaciones entre los órganos de un cuerpo viviente y sus relaciones mecánicas, pero que en el ámbito de la política son creadas. Al cambiar la concepción de la naturaleza, giro ontológico, y también el modelo de saber, giro epistemológico, se presenta un giro en el uso de la energía correspondentista del Estado como cuerpo político. Esta aparecería con Hobbes netamente como herramienta conceptual y heurística de la creación de relaciones, más que como expresión de un tipo de correspondencia dada de antemano. Por ello, alude netamente al artificio. Hobbes encuentra en el modelo de la física concebido como técnica, más que como ciencia, ¿no?, el modelo de una ciencia política concebida como una técnica capaz de crear un Estado que funcione como un autómata. En el contexto de transición entre el Renacimiento y la modernidad, que se sustituye la imagen de organismo, entendido en términos... en el contexto de transición entre el Renacimiento y la modernidad, en que se sustituye la imagen organicista tanto aristotélica como renacentista por una imagen de organismo, entendido en términos mecanicistas, Hobbes puede pensar lo político como convención, como artificio. Se necesita un conocimiento de la naturaleza humana, en tanto materia, basado en sus pasiones y su razón como directrices de sus movimientos, pero la creación de un artificio político capaz de autorregularse no está de por sí en la física, sino que responde a una finalidad e intención humana. De la misma manera que un ingeniero extrae datos de la naturaleza para crear un autómata, el hombre extrae datos de su propia naturaleza, esta vez como introspección para dilucidar la forma que debe tener el Estado para que sea duradero. La construcción como tal es artificial y no natural. Es técnica, ingeniería y no meramente física. De esta manera, ¿no?, lo que Hobbes aplica en la introducción del Leviatán es una analogía de la manufactura o de una construcción de artefacto, ¿no? La política es producto de la técnica, no de la física, aun cuando la contenga. De esta manera, la analogía de la manufactura, ¿no?, es decir, de la
producción o construcción de un artefacto a partir de una materia dada con una determinada finalidad, esta analogía se transforma en un principio epistemológico técnico que se extiende al ámbito de la naturaleza y al ámbito de lo político, dotándolo de las características de lo fabril, lo instrumental, lo manipulable, conceptualizándolo de este modo por analogía y no como mera prolongación. De esta manera, digamos, tentativamente también, la idea era un poco pensar o rastrear, ¿no? En la imagen de la manufactura y del autómata, tanto artefacto creado, ¿no? Diana, Donde me interromper, Diana. 5 minutos, tá? Sí, sí, justo ya termino. Sí, sí. Correto. Gracias. Bueno, la idea no es dar un poco cómo la analogía de la manufactura en este sentido, esta analogía de la creación del artefacto, del Estado como artefacto, ¿no? Se puede convertir a su vez en un principio técnico epistemológico, ¿no? Que permite operar sobre la realidad para conceptualizarla, entenderla de cierta manera e intervenirla, ¿no? Y bueno, un poco la intuición es que parte, por lo menos, de las relaciones que entraña el concepto de lo político, se construyen o se conceptualizan, ¿no? A partir de la imagen de la manufactura o del autómata. Eso es todo. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Diana. Como nós não tivemos a presença do segundo membro da mesa a participar, nós abriremos agora para as perguntas, para a Diana e para o Carlos Balzi. Quem proceder às perguntas deve levantar, né, procedimento de levantar a mão e aguardar para que nós chamemos por ordem para fazer as perguntas. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a participação dos dois pelas excelentes palestras. Ficamos muito agradecidos. Alguém pergunta? Nós temos aqui quem é que levantou? Não estou conseguindo. Telmo, Abel, o Julian e o Andrés. Esta é a... Eu não... agora apareceu para mim. Por favor, então, Bel. Bom, olá, apareci aqui, estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Bom, primeiramente, muito obrigada, Diana e Carlos, por essa temática maravilhosa que vocês trazem e complexa, né? Eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque vocês dois tocaram, né, tocaram nesse ponto. O autômato e o artificial, o artífice, porque tem essa ideia do homem como o maker, né, o fazedor do Estado e antes do Estado, da própria linguagem, da ciência, né, que ele está construindo com os conceitos que ele forja na linguagem, né? Então, tudo isso é da ordem do artifício. Mas o autômato, é isso que eu queria saber, essa relação artífice e autômato não são a mesma coisa, né? Parece que o domínio do artificial é muito maior, muito mais amplo do que o domínio, do que a imagem propriamente que acho que é uma imagem, no final das contas, estou entendendo que enfim, um artifício retórico, uma forma como o Hobbes, e também uma maneira pela qual ele está construindo também o seu pensamento, como mostrou a Diana, mas, de todo modo, é um conceito bem mais restrito do que o de artifício, né? Eu queria saber como é que vocês
pensam a relação entre esses dois conceitos, artifício, autômato? Para os dois. Aí, como acho que a gente não tem tempo, não sei o que falar primeiro. Diana, si querés empezar vos. Sí, a ver si entendí bien por las dudas la pregunta, la diferencia entre el autómata y el artificio. No. Ah, bien. No, a mí, o sea, bueno, una de las cuestiones que señala, ¿no? Con el tema del autómata es que tenga el principio de movimiento en sí mismo y pueda autorregularse o tener un funcionamiento propio, ¿no? Que en este sentido yo creo que va ligado, digamos, a la imagen de la persona, ¿no? De la persona artificial, digamos, y de la creación de la soberanía, como este principio de movimiento en sí mismo, como este principio de movimiento, ¿no? Del Estado que parta precisamente un solo principio de movimiento para que no se desintegre con todas digamos, con todas las pasiones, juicios, apetitos particulares, ¿no? En este sentido, digamos, la creación de una voluntad y una razón artificial, ¿no? A través de la persona artificial del Estado, es lo que le da el principio de movimiento al Estado, concentrándolo, ¿no? En el tema de la soberanía, que es central, digamos, en el Leviatán. El tema de lo artificial es que, por ejemplo, si yo construyo una mesa, la mesa es artificial, pero no tiene el principio de movimiento en sí mismo o de funcionamiento en sí mismo como un autómata, ¿no? No sé, Carlos, si querías añadir Sí, sí, algo. perdón, no podía activar el... Estoy de acuerdo con lo que dice Diana, me parece que va por ahí. Efectivamente, y lo que preguntás, Beu, creo que sí, que es agudo, no es lo mismo. El autómata, los mecanismos automáticos son una instancia particular dentro del gran reino de los artificios, efectivamente. Lo que fue muy impactante para el público europeo en el siglo XVII fue, en particular, el autómata y la figura, como contó Diana también, la figura del reloj. El reloj automático fue impresionante. La cantidad de testimonios que hay en la literatura, la filosofía, la ciencia del siglo XVII, después va a decaer eso, pero sobre todo del siglo XVII, testimonios de cómo funciona el reloj, de con qué se puede analogar, se lo ha usado de mil maneras diferentes. Es notable. Dicho esto, que son campos diferentes, yo lo que entiendo y esto es una cuestión de influencia en el imaginario, lo diría, ese impacto que tuvo el automatismo en particular se trasladó después al campo general del artificio, de la técnica, y entonces contribuyó ese éxito concreto de los relojes y de los autómatas. Hay que pensar primero los relojes, después vamos a llegar hasta los autómatas de Vaucanson en el siglo XVIII, los androides, ¿no? Que serían como casi una corporalización del Leviatán, ¿no? Un androide, es decir, con forma humana, pero con mecanismos automáticos. Contribuyó, digo, a la rehabilitación del artificio en general, y se puede leer contemporáneamente cómo se lo puede seguir, cómo se expandió desde el autómata al artificio en general, y cómo, al mismo tiempo, eso tendió a una desvalorización de la naturaleza. Ahí es una época, como diría Rosset, antinaturaleza, fue el primado de la antinaturaleza en el siglo XVII, con todas las complejidades que tuvo, porque no era fácil oponerse a una tradición secular. Por otro lado, ahí hay algo muy interesante en la respuesta de Diana, que tiene que ver con tu pregunta, y que yo lo había pensado como pregunta Diana en realidad, y es que efectivamente la apuesta hobbesiana principal es hacer la analogía entre un organismo y una máquina para pensar cómo funciona, para pensar los organismos como máquinas. Va en ese sentido, sobre todo. Pero hay algo curioso en la introducción del Leviatán, y es que en un momento dice, ¿no? Al principio, ¿por qué no podemos pensar que los autómatas, es decir, ingenios que se mueven a sí mismos por medio de cuerdas y poleas, como lo hace un reloj, tienen una vida artificial, que es un movimiento inverso? Es decir, va desde los organismos a la máquina, tratando de pensar las máquinas como si fueran organismos vivos. Creo que la intención de los dos movimientos es diferente. El problema que tiene
el mecanicismo del siglo XVIII, cuando se aplica a fenómenos de vida, uno diría hoy a biología, ese término es anacrónico para el siglo XVII, pero a las ciencias de la vida, que estudian la vida, es que el mecanicismo no puede dar cuenta de la vida, no tiene manera de conceptualizarla la vida, la reproducción de los organismos vivos, hay una serie de puntos ciegos ahí del mecanismo, y entonces la apuesta de Hobbes es súper interesante, no tiene desarrollo después. Es pensar, y por otro lado, esto consultado con un amigo que es especialista en vida artificial, hemos llegado a la conclusión de que esta es una de las primerísimas, si no la primera, si no es cuando se acuña el concepto de vida artificial, el término de vida artificial, en esta introducción del Leviatán. Pero el concepto es tratar de salvar, digo, la intención es tratar de salvar esa dificultad, ese punto ciego teórico que tiene el mecanicismo con respecto a los fenómenos de la vida, y que eventualmente va a estar en el origen de la decadencia bastante pronta del mecanicismo, de aquello que se llamó la iatromedicina, o la medicina mecánica, en el siglo XVII, que va dentro de todos los campos que afectó, en los cuales se adoptó la visión mecánica del universo, fue el primero en el cual decayó, sustituido por un incipiente vitalismo ya a finales del siglo XVII. Pero digo, no sé si respondo, me fui muy lejos, veo, pero sí, efectivamente son dos campos diferentes, y uno es un subgrupo dentro, el automatismo un subgrupo dentro del conjunto del artificio, pero el éxito de estos autómatas, que sobre todo los que se encuentran, como digo, en la literatura, se recurre a los autómatas, se trasladó a la rehabilitación del artificio en general, y a partir de ahí la historia siguió corriendo. Obrigado, Diana e Balzi. Vamos para o próximo, por favor. Julian. Hola, buen día. No sé si día. me escuchan. Sí, sí. Gracias por ambas presentaciones. Mi pregunta va un poco más a lo que mencionaba Carlos Balzi ya hace un segundito, y es acerca del mecanicismo. Si nosotros reconocemos un principio de automatismo como inspiración de una teoría política, en ese caso, entonces no estaríamos hablando de un mecanismo que niega la libertad humana, y en ese caso, entonces, ¿cómo ven ustedes? Digamos que es una contradicción o una aporía que ya ha sido varias veces señalada. Me gustaría saber qué posición tienen ustedes al respecto de esta, y es de qué manera un hombre que es de alguna manera es un mecanismo, cómo puede construirse o consolidarse como autor artificial de otro mecanismo mucho más grande, que sería el Estado. Entonces, dos preguntas concretas a propósito de la analogía del reloj. La primera es, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto al mecanicismo? Y la segunda, ¿cuál es la posición que tienen ustedes a partir de las exposiciones con respecto a la libertad? De vuelta, gracias por ambas presentaciones, muy interesante. Bueno, por mi parte, digamos, con respecto al mecanicismo, es cierto que por ahí conlleva aparejado cierto determinismo, ¿no? En el sentido de que es todo un encadenamiento de causas, ¿no? que van moviendo otros cuerpos y se va reaccionando continuamente, ¿no? Entonces, en este sentido, habría cierto determinismo. Otro tema, digamos, igual para cuestionar y ver, es también el acento que pone Hobbes en la voluntad, y en este sentido, digamos, en la voluntad en el momento del contrato, ¿no? Porque en este sentido él ahí intenta demarcar, digamos, un corte entre naturaleza y artificio, me parece, a través de la voluntad. Yo particularmente creo que igual con el mecanicismo hobbesiano hay algo que siempre
está quedando latente, ¿no? Que de alguna forma llega a cortar o a desintegrar o a hacer peligrar, ¿no? Ese mismo mecanismo, ¿no? Que es un poco como se ve en el capítulo 29 de las enfermedades del cuerpo político, ¿no? Entonces hay algo ahí, hay algo, ¿no? Para mí de, tanto, bueno, los seres humanos son la materia y a su vez son los artífices, ¿no? Pero hay algo, digamos, del orden de la naturaleza humana que siempre hace peligrar al mecanismo, ¿no? Y en este sentido parece otra vez un círculo vicioso, ¿no? Entre la naturaleza humana, también concebida por ahí mecánicamente, y este mismo mecanismo que se intenta instaurar para dominar la naturaleza humana. Sí, yo creo que ahí hay una especie de círculo del que es difícil de salir. Y en cuanto a la libertad, bueno, yo creo que sí, es un tema para debatir. Bueno, primero cómo entender la libertad, porque, digamos, cuando uno la piensa, digamos, a partir de todo el encadenamiento de causas, no habría libertad, ¿no? En todo caso. O sea, me parece que es un tema de debate que todavía igual todavía no lo he cerrado. Pero desde el mecanismo netamente puro, sí, es difícil salvar la libertad. Gracias. Próxima pergunta, Andrés. Perdón, ¿puedo intervenir ahí? Sí, sí. Digamos muy brevemente. Yo sí, es una pregunta compleja, como dice Diana. Yo solamente para añadir, no, me parece que efectivamente es complicado. Con respecto al lugar de la libertad, la compatibilidad entre libertad y automatismo, vuelvo a llamar la atención sobre el carácter metafórico, del que habló también Diana hace un rato, del uso de los automatismos, que lo que tienden es a eso, a generar, lo que pretende generar confianza, generar... A diferencia de, ¿contra qué, digamos? ¿Confianza contra qué? Y yo pensaba a qué se le opondría el automatismo, y probablemente se lo pondría, creo que no sería arriesgado especular así, se lo pondría a los efectos desastrosos del uso de la libertad. En Hobbes es consecuente a lo largo de toda la obra, su obra se puede presentar como un contra-libertad, ¿no? Si hay algo que no se le puede decir es libertario, Hobbes. Y en ese sentido, digo, sobre todo de la libertad política, fundamentalmente de la libertad política, que es lo que hay que custodiar, luego en términos en el orden de las razones, como bien dijo Diana, efectivamente en el orden de las razones tal cual se pensaba según el esquema mecánico del siglo XVII. Hoy la ciencia, después post-relativista, etcétera, deja huecos para situar la libertad, o por lo menos huecos de incertidumbre, donde se podría pensar algo así como la libertad. El mecanismo de la primera modernidad efectivamente no. De cualquier modo, la traslación, la importación o la traducción desde la física o de la filosofía natural a la filosofía política es problemática, es analógica, es metafórica, y por lo tanto apunta hacia ese lugar, apunta hacia generar confianza, sabiendo Hobbes, yo creo que no ignoraba que arrastraba ese problema, arrastraba el problema de, bueno, ¿qué sujeto? ¿Cómo pensar el sujeto de la política que automatizado, etcétera, de manera que se pueda confiar, se pueda pensar en que puede elegir el Estado y no el Estado de naturaleza, elegir el Estado político y no el Estado de naturaleza. Yo creo que lo que él tenía en mente sobre todo eran los desastres que generaba la libertad política en particular, y que se preocupó en el orden de las razones por combatir el libertarismo en el debate con Bramhall, hay varias ocasiones en que se preocupa por eso, pensando sobre todo, yo creo que con un ojo siempre puesto en la aplicación política. Se me ocurre eso. Gracias, Bausi. Andrés. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí, sí, Hola, sí. ¿me escuchan? Sí. Hola Carlos, hola Diana. Bueno, un gusto saludarlos. Muchas gracias por los trabajos muy claros y sugerentes.
Mi pregunta va en función de pensar estas dos tradiciones que vos, Carlos, mencionabas, o bueno, estas 4 formas que menciona Schmitt al Leviatán, tomo 2 al menos, como una máquina, ¿no? Por un lado está pensado como una máquina, pero por otro lado, ahí hay una tradición que rescata el personalismo del Leviatán, porque la política es, digamos, es el ámbito de lo imprevisible, más allá de que pueda haber ciertas previsiones, pero alguien tiene que decidir, digamos, alguien tiene que salir de la máquina y decidir. De hecho, como sabemos todos, la máquina tiene que manejar a alguien, tiene que manejar una persona humana, tiene que manejar esa máquina. Entonces, la pregunta es, para que les quiero hacer a los dos, o a quien quiera tomarla, es si esa forma de entender el Leviatán como máquina, o como un personalismo, ¿son compatibles? ¿Son contradictorias? ¿O en el fondo, de algún modo, el personalismo triunfa porque tiene que decidir a alguien las cuestiones urgentes o las cuestiones que se presentan, digamos, inevitablemente y sin previsión? Esa es mi pregunta. Yo creo que son compatibles, digamos, precisamente a partir de esta idea, ¿no?, de que el Estado como máquina, como autómata, es aquel que tiene el principio de movimiento en sí mismo, precisamente en la soberanía, ¿no? Y en este sentido, digamos, en la constitución del soberano como persona artificial del Estado, y como, digamos, como único, ¿no?, capaz de ejercer el poder y concentrar en cierta forma la unidad de la voluntad y esta razón artificial, es que se logra este funcionamiento automático, digamos. O sea, el funcionamiento del mecanismo del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son compatibles y de hecho como que van de la mano, ¿no? Para que el Estado sea concebido, ¿no?, como un autómata que tiene principio de movimiento en sí mismo, tiene que darse esta unidad o esta cesión, ¿no?, de la voluntad particular en la soberanía, para que esté en el soberano el principio de movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son compatibles y que de hecho van de la mano, digamos. Buenísimo, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar, sí, estoy de acuerdo con Diana. En realidad lo que previo a la persona, al personalismo, que efectivamente también es importante, ¿no?, quien toma la decisión, lo previo es la constitución de la legitimidad, ¿no? Y la constitución de la legitimidad me parece que funciona en ese nivel de previsibilidad, de regularidad, que donde funciona la analogía con la máquina, con el automatismo. Es decir, constitución de un territorio otra vez, de un territorio neutro entre las distintas posiciones de una sociedad pluralista, que tenemos distintas concepciones de bien, etcétera, se da, y luego, bueno, la neutralidad deriva en alguien va a tener que tomar decisiones, totalmente, pero previamente se constituye la neutralidad, que es una neutralidad que puede ser pensada maquínicamente. Yo diría que casi hay como etapas, ¿no? Primero, la maquinización es previa, pero luego se abre a la decisión. Creo, no sé, no estoy seguro, Andrés, pero sí. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Respuestas intuitivas. Bueno, muchas gracias. Graças, André. Passaremos para o próximo, João William. Por favor. João. Então, Está en el chat. passaremos então para o Marcos. Está en el Tá no chat chat? la pregunta. É para o Bausi. Você poder elencar as principais características vantajosas associadas aos mecanismos no período hobbesiano que, na sua perspectiva, Hobbes gostaria de asociar ao Leviatã ao mecanizá-lo. Sí, es lo que traté de decir. Está bien. Hay toda existe toda una moralia alrededor del uso de las máquinas. Ahí
en la primera mitad del siglo XVII, que se les asocia a algunas virtudes, ¿no? Es largo, pero en particular yo diría eso, uno en el caso de Hobbes y Leviatán en particular, lo que debería pensarlo es en contraposición a la condición. Recuerda, ¿no?, el capítulo 13 sobre la condición de felicidad o de miseria, la condición natural de felicidad y miseria de los hombres. Bueno, la condición natural es de miseria, ¿no? Contra eso, esa incertidumbre en la cual nos ha situado la mera naturaleza, es contra la cual se piensan los beneficios, las virtudes del automatismo, del mecanicismo. Si uno tiene incertidumbre sobre las intenciones de los demás, si no sabe si va a vivir, si la vida de uno es pobre, brutal, desagradable y corta en el estado de naturaleza, todo lo contrario nos da la máquina. La máquina sabemos cómo funciona, podemos confiar en que va a funcionar bien, podemos predecir cómo va a funcionar, es regular, etc. Es decir, todo aquello cuyo reverso negativo está en el estado de naturaleza. Serían eso, ¿no? Confiabilidad, seriedad, regularidad. Y en ese sentido, algo que se quisiera que los seres humanos tuvieran, ¿no? Creo que el sueño es que los seres humanos sean, no máquinas, pero sean confiables como las máquinas. Temos mais duas perguntas, mais dois que gostariam de fazer perguntas para vocês. Encerramos, tá, as perguntas para que a gente possa fazer um intervalo de 15 minutos para outra mesa. O próximo é o Márcio. E, em seguida, a Patrícia Nakayama. Olá, Márcio. Carlos, Diana, tudo bem? Me ouvem? Márcio, tudo bem. Saudades de você, Carlos. Eu tenho uma pergunta que eu acho que bastante simples para vocês. É a seguinte: eu acho, Carlos, que o Hobbes ele se inspira bastante em Descartes, e eu acho que a gente tem alguns indícios disso, por exemplo, em De Corpore, quando ele faz uma coisa parecida com o que Descartes fez, que é supor uma aniquilação do mundo, para então começar a pensar aquilo que seria uma filosofia natural. Então, me parece que ele tem um método muito parecido com o Descartes, e depois, quando ele parte, então, para pensar aquilo que seria a sociedade, fica ainda mais fácil, porque ele não precisa pensar uma aniquilação tão grave quanto aquela do mundo natural, mas tão somente uma dissolução daquilo que seriam as relações sociais estabelecidas, né? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês dois é a seguinte: se a gente for no caminho do Descartes, quando ele vai reconstruir o mundo natural, e a ideia dele é destruir para depois compreender as regras que estão por trás do bom funcionamento do mundo natural. Hobbes também, quando destrói o mundo natural, diz: eu quero, na verdade, compreender como eu posso fazer uma boa relação entre causas e efeitos aqui, estabelecendo as regras que fazem a vinculação dos fenômenos. Isso ele está dizendo em De Corpore. Na ciência civil, o que ele pretende, me parece, então, é, descrevendo esse mecanismo, dizer quais seriam as boas normas, as leis, as regras, não é, que deveriam estar presentes para que este mecanismo pudesse funcionar adequadamente. E aí minha pergunta para vocês é: até que ponto essa ideia do mecanismo não traz as leis de natureza como sendo o que há de mais importante na teoria hobbesiana da política? Por quê? Porque, no final das contas, a gente teria a ideia de que, sem essas regras, o mecanismo não funciona. E afastaríamos, assim, o voluntarismo soberano, ou seja, o soberano não poderia, em momento algum, descartar o bom uso daquilo que seriam as leis de natureza. As leis de natureza seriam as regras de funcionamento do mecanismo, e o soberano é aquele que talvez pudesse ser, como ele vai dizer, é a alma, mas ao mesmo tempo é aquilo que mantém em movimento um corpo, mas sempre cuidando para que estas normas pudessem estar efetivamente colocadas em ação a partir, obviamente, do espelhamento da lei de natureza na lei civil. Essa é a minha questão, não é? O mecanismo exige regras, exige leis, não é? É assim que vocês também compreendem essa ideia do mecanismo, se a gente quiser tomá-la a sério, ou vocês acham que existe uma saída para essa possibilidade? É isso. Obrigado. Gracias, Marcio. Saudade de você também. Che, menos mal que era una pregunta sencilla, simple, ¿no? La que ibas a hacer. A ver, rápidamente, las relaciones de Hobbes-Descartes, digo yo algo, una punta, en todo caso vemos que dice Diana, pero
Hay algo, efectivamente Hobbes se inspira en Descartes, no hay ninguna duda, a pesar de que si estuviera entre nosotros se enojaría mucho Hobbes, ¿no? Que Hobbes siempre, esto lo dijo alguien que no tiene tan buena prensa, pero creo que tenía razón. Richard Tack dijo una vez que parece una movida, un juego, en el que siempre Descartes da el primer movimiento y Hobbes viene después, reacciona a eso. Y efectivamente, en filosofía natural en particular, yo creo que esto es innegable, hay una prioridad, por más que Hobbes dijo, no, yo lo pensé antes, pero nunca lo había publicado, bueno, hay una prioridad en la publicación de los textos cartesianos, y en lo que yo traté de reseñar en particular, hay una prioridad en la publicación de la idea de hombre-máquina, si bien no en el Tratado del Hombre, que se va a publicar, saben, la historia del Tratado del Hombre lo retiró de la prensa Descartes, cuando llegan las noticias de la condena de Galileo, porque bueno, lo que estaba inspirado en una concepción galileana del universo, y por lo tanto tenía miedo de que le pasara lo mismo. Pero sí en la quinta parte del discurso del método, ya ahí uno puede encontrar una descripción mucho más breve de la asimilación del hombre a la máquina, y incluso uno puede llegar a especular que Hobbes tuviera acceso al manuscrito del Tratado del Hombre. No sería la primera vez que eso sucede, no lo podemos probar, pero con Mersenne en el medio, repartiendo manuscrito para todos lados, eso no es improbable. Dicho esto, yo creo que hay una diferencia importante entre las concepciones naturalistas de Descartes y Hobbes, y es que, bueno, por un lado Descartes es mucho más exitoso, ¿no? Es mejor científico, diríamos hoy, que Hobbes. Pero por otro lado, Hobbes lo tematiza esto y es más escéptico respecto a la posibilidad de conocer en el campo de la filosofía natural, sobre todo en la obra tardía de Hobbes, a partir de la traducción inglesa del De Corpore. Hobbes, va a decir, bueno, en realidad del mundo externo no podemos estar seguros porque nada, siempre, y esto es algo que ya estaba presente en Descartes y que va a estar en Boyle también, siempre Dios puede hacer que un mismo evento acontezca por causas diferentes y nosotros no vamos a poder saber discernir cuáles son las verdaderas causas que llevaron a cabo el efecto. Por lo tanto, lo máximo que podemos lograr es hacer una reconstrucción coherente del fenómeno, que no tenga contradicciones, etc. Esto es bien hobbesiano, no es tan cartesiano. ¿Por qué digo esta introducción? Porque para aplicarlo, para pensar la relación entre leyes naturales y funcionamiento y conocimiento, funcionamiento en el caso de la política del Estado, habría que pensar con cuidado, que yo no lo tengo tan claro, pero en todo caso es algo que habría que considerar, la ambigüedad del término leyes naturales, que puede ser tanto leyes de funcionamiento de la naturaleza, como sucede en el campo de la filosofía natural, como puede ser, como sucede en los capítulos 14 y 15 del Leviatán y en los capítulos paralelos de la otra obra política, la verdadera filosofía moral, como decir, es decir, leyes prescriptivas en un mundo ideal que no existe, que va a dar pie al nacimiento del Estado. Desde luego, en el caso de la política, el concepto de ley de naturaleza tiene más que ver con esto, a pesar de todo el énfasis analógico, metafórico, con el que Hobbes trata de asimilar el funcionamiento del Estado y los propios seres vivos a las máquinas. En realidad, por supuesto, a las máquinas no se les puede decir qué hacer. Se les da órdenes concretas, no se les da opción de desobedecer, no órdenes, se les da instrucciones, no órdenes, ¿no? Solo a los seres humanos se les da órdenes, se les da imperativos, que son los que pueden obedecer o no obedecer, a propósito de la pregunta de Julián anterior, ¿no? Habría que pensar bien eso. Por otro lado, algo que me parece que, en lo que no vamos a estar de acuerdo, Marcio, me parece, tiene que ver también con la pregunta perdón que me extienda Diana, la pregunta de Andrés. En realidad yo no creo que no hay deber del gobernante, ¿no? que eventualmente, que ocasionalmente ocupe el lugar del soberano, ocupe la soberanía. Quiero decir, no tiene el deber de reforzar las leyes naturales. Me parece que las leyes naturales, es complejo, sé que hay argumentos en contra de esto, pero mi impresión es que ahí sí funciona fuerte el automatismo, la neutralidad, la regularidad, siendo, bueno, lo que debemos es obediencia simple a los mandatos que fueren. Luego, si hay un deber del soberano, se va a un deber, como decía Sarka, de no transformarte en hostis. ¿Por qué? Pero es un deber técnico, porque la transformación en hostis, es decir, infringir o pedir que se infrijan
deliberadamente las leyes naturales, es decir, aquello que sabemos por la razón natural que es lo que está bien, lo que conduce a la paz, lo que termina, y eso lo creo, no recuerdo en qué libro lo dice Hobbes, hay un castigo natural de los malos gobernantes, que es la rebelión. Por eso es una prescripción, yo diría, técnica, más que específica o genuinamente moral. No sé si te respondo, en todo caso, Diana, corregime. No, yo por igual no entendí del todo la pregunta, pero bueno, lo que se me viene a la mente, ¿no? Con respecto a las leyes, más que nada leyes civiles, ¿no? A partir de la imagen del autómata, ¿no? Y de las leyes como cadenas artificiales, ¿no? Que en este sentido, bueno, como decías, no importa tanto el contenido, sino el hecho de que sean compartidas por todos, ¿no? Lo que hace que esas leyes o que el mecanismo funcione. Pero bueno, como digo, me perdí un poco de la pregunta, no llegué a entender bien. Así que puede ser que no esté respondiendo nada. Bem, então, finalizaremos aqui. Recebemos uma mensagem da Patrícia que parece que já contemplaram a pergunta dela. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Bausi, foi um prazer, a Diana, excelente palestras, né? Aprendemos muito com certeza e continuemos na nossa jornada, que apenas iniciou. Um abraço a todos, faremos um pequeno intervalo para a segunda mesa, tá certo? Voltaremos às 5h30, horário aqui de Brasília. Um abraço a todos, Bausi, Diana. Muchas gracias, Dumo. Até a próxima. Gracias a ustedes. Tchau, tchau.